¿Qué viene para ti en marzo 2025? Hola, hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, yo soy Nanami, muchísimas gracias por estar aquí, por tu like, por tu comentario, que tanto me ayudan, y suscríbete para activar la campanita y así enterarte de cada vez que subo un nuevo video o que estoy en directo. Como decía, vamos a ver qué es lo que te trae el destino para marzo 2025. Te voy a dar a elegir entre 3 cristales y después estaremos viendo también cartitas consejo con el oráculo de los animales y también alguna recomendación de cristal, ¿vale? Bien, para el grupo número 1 tienes el cuarzo aura. Cuarzo aura para el grupo número 1. Para el grupo número 2 tienes el citrino. Y para el grupo número 3 tienes la amatista. Como siempre te digo, déjate llevar por tu intuición, por el cristal que más te guste, o puedes escoger también 1, 2 y 3, izquierda, derecha o centro. Vamos allá con el grupo número 1. Grupo número 1, tú que escogiste el cuarzo aura, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Vamos a ver qué te depara el mes de marzo de 2025 con esta lectura de tarot y también algún consejito del espíritu animal, oráculo del espíritu animal, y también una carta que te recomendará una piedra, un cristal para que lleves contigo con el oráculo del cristal. Mira, te salió la carta de la fuerza. Vale, la vamos a dejar aquí porque se ha girado del revés. Puede ser un mes en el cual tengas que acudir mucho a tu inteligencia, lo cual tampoco tiene por qué significar que sea algo difícil, pero sí que te están diciendo que no te dejas llevar mucho por el impulso, ¿vale? A la hora de manejar, sobre todo, emociones. Ella está tranquila, ella está en calma. Este personaje no tiene, este arcano, mejor dicho, no tiene la necesidad de dominar con fuerza al león, sino que lo hace desde su inteligencia. De ahí el infinito, esta Pamela que está representando el infinito en su cabeza, ¿vale? Que representa la inteligencia y representa también la abundancia a nivel de pensamiento, ¿vale? De pensamiento, pero no del pensamiento concreto como las espadas o de la lógica, sino, como te digo, de inteligencia emocional también, de resiliencia. Ella no se va a pelear, eso es lo que representa la fuerza, ¿vale? Ella no va a entrar en discusión, sino que con toda la inteligencia emocional y fortaleza interior va a estar dominando ese león, que pueden ser sus propios insultos, sus propios impulsos. Ojo, si he dicho insultos es también porque no se va a dejar llevar. Imagínate que alguien te insulta, ¿vale? Puedes hacer dos cosas: ponerte nervioso y ponerte a la misma altura y devolver el insulto, o puedes incluso enfrentarte a esa persona de otra manera, desde el punto de vista de cuestionándole directamente, oye, ¿por qué acudes al insulto? ¿Sabes? O sea, revísate qué es lo que hay en tu interior, que en vez de darme un argumento, tienes que recurrir al insulto, ¿vale? Muy importante. No sé por qué me salió esa palabra, pero bueno, impulso e insulto. Obviamente no es lo mismo, pero para que me entiendas, ella no va a entrar en, pues te devuelvo un insulto, pues tú más, sino que incluso le va a mostrar un espejo a la otra persona. Tienes la templanza, también te salió aquí. Fíjate, templanza en el carácter también, ¿vale? Al fin y al cabo, son dos cartas de bastante equilibrio, ¿no? Entonces, la templanza está equilibrada con sus emociones y con su sentir y con su hacer. La templanza está equilibrada, sí, con lo que piensa, con lo que hace, ¿vale? O sea que tiene que haber una cierta congruencia
entre lo que haces y lo que piensas, o lo que dices también, lo que dices y lo que piensas, mejor dicho, ¿vale? No solo el hacer, porque la templanza es una carta pasiva. Entonces, de lo que te está hablando también es de a la hora de conversar, ¿no? De mantener este equilibrio, porque la templanza representa mucho conversar, representa sanar y representa transmutar energías. Yo siento que tú este mes de marzo 2025 no hay nada ni nadie que te vaya a sacar de tus casillas y que quizá vas a estar muy centrado, muy centrada en ti misma o en ti mismo en equilibrar tu interior. Y de ahí, pues, que si se te presenta alguna prueba, algún reto, como por ejemplo una persona desafiante o una situación también desafiante, por eso se llaman retos, entiendas, ¿no? Que son pruebas que están poniendo, valga la redundancia, a prueba tu carácter o tu intención de equilibrarte en todos los aspectos. Ya te digo que la templanza es una carta mucho de sanación. Siento también que para temas de salud vais a estar, si estáis preocupados por algún asunto de salud, el tratamiento que sigáis o el tratamiento que actualmente estáis siguiendo es potente. Me refiero a que va a dar resultados. ¿Vale? La fuerza es algo muy, ¿cómo te diría? Muy estable, ¿vale? O sea, como, por ponerte un ejemplo práctico, es el típico tratamiento que se sabe que tiene un 95% de resultados o un 99%, ¿vale? Entonces, también nos está hablando de eso. ¿Qué más tienes para ti, para este mes de marzo 2025? Mira, tienes el 3 de espadas, ¿ves? Y es lo que te decía. Para mí, o estás sanando este mes, o estás también, como te digo, si se te pone en esta situación de 3 de espadas, de sentirte en algún punto traicionado o traicionada, vas a saber ver que todo que todo pasa por algo, ¿vale? Que todo y todo tiene su parte negativa y su parte positiva. Ejemplo típico tópico. Una persona con quien tú estás empezando a conocerte a nivel amoroso, ves que te la juega o descubres que está hablando con otra persona o lo que sea, pues es que ahí no era. Y es la templanza con la fuerza precisamente es eso, es saber enfocar esa decepción en, ok, aquí no era, esto tenía que pasar ahora y mejor que pase ahora que no que pase más adelante. Es como tú misma darte cuenta de eso. Vamos a ver qué más tienes para ti. Ay, madre mía, están revoltosas hoy. Yo igual he tenido que empezar varias veces tu lectura porque llevo unos días espesa y no era muy capaz de canalizar. Mira, la sota de bastos también. Es ese impulso positivo, con inocencia, ¿vale? La sota de bastos es creativa. Siento que puedes estar recibiendo mensajes, noticias respecto a proyectos. Oye, ¿cómo va este proyecto? O que te digan, sí, ¿cómo va tu proyecto de, yo qué sé, de sacar tu tienda online? ¿Vale? O que te estén dando facilidades también. O que tú empieces a escribir a lo mejor o a dibujar en ese lienzo en blanco un proyecto que hace tiempo que tenías en mente y empiezas a perfilarlo, ¿vale? Como que ya empiezas a poner en orden esas ideas creativas que tú tenías, como que ya empiezas a manifestarlo, la sota como tal ya empieza a manifestar. Ya es como un poco la personificación de lo que quieres ver realizado a futuro, ¿vale? Tienes muy marcados los signos de fuego, Aries, Leo y Sagitario, ¿vale? Sagitario es la templanza, Leo es la fuerza y Aries, Leo, Sagitario, los 3 signos de fuego es la corte, ¿no? Mira, un emperador. El emperador
También puede ser que... Es que además te salió otra vez Aries. Siento que después de esta sota, para mí es que esta sota después se convierte en emperador, es decir, como que crece, como que da sus resultados. Como que ya es la manifestación. Y el hacer también la manera de proceder que tú tengas en hacer las cosas de manera correcta. Sobre todo, el emperador lo que tiene es muchos valores. Y yo siento también que si estás en búsqueda de trabajo, es probable que tengas una entrevista muy importante este mes de marzo 2025, que te puedan llegar a contratar. Siento que a lo mejor estás muy preparado o preparada para ese puesto en concreto y que se te da la buena noticia. En el tema del amor también puedes ser una persona que estés conociendo, independientemente de que sea Aries, Leo, Sagitario, sino que el emperador como tal es ese equilibrio, esa estructura de una persona que realmente quiere algo serio, que quiere algo estable a futuro. Así que muy importante, o sea, de momento de 5 arcanos, 3 son mayores. Así que tienes una lectura potente e importante, ¿vale? Y ya te digo, te está saliendo full cartas de fuego, de signo fuego, mira. Lo que te decía, al final tienes algún tipo de triunfo aquí. Algún triunfito, ¿vale? No es necesariamente un triunfo súper mega grande en el cual tú ya puedas cerrar un ciclo, pero sí que es algo que te sale bien y que al final tienes el apoyo de los demás, porque esta antorcha grande eres tú, ¿no? Con este triunfo, con esa corona de laurel que, como se dice vulgarmente, te coronaste, ¿no? En esta situación, hiciste esto súper bien. Pero estas pequeñas antorchas, estas otras 5 antorchas le acompañan, le apoyan en el camino. Con lo cual está representado aquí que obtengas una muy buena noticia. Siento como que también, no solo a nivel de la vida diaria, de la vida cotidiana, sino también a nivel tuyo, a nivel personal, espiritual o de crecimiento personal mismo también, has hecho un buen trabajo, ya sea sanando, teniendo paciencia, perdonándote, perdonando al otro, ¿sabes? Ya sea a más nivel un poco más de crecimiento personal. Siento también como si tú te estuvieras quitando una espinita, pero no porque nadie venga, no porque necesites que alguien venga y te diga algo para quitarte esa espinita, sino porque tú te estás quizá liberando de algo. ¿Vale? Gracias, como te digo, a haber sabido enfocar bien esa energía, ¿no? Pues el aprendizaje de cualquier 3 de espadas que hayas tenido, ¿vale? Porque puede ser que esto esté en el pasado o si te lo intentan o si te sucede en marzo 2025, el 3 de espadas tampoco pienso que lo vayas a llevar muy mal, como te digo, es al final... saber enfocar y saber canalizar esas energías de, vale, ¿por qué me está pasando esto? Pues por aquí no es, o lo que te decía antes, ¿no? Mejor que se caiga ahora que no que se caiga más adelante. Déjame sacar una carta más y miramos la base de la baraja. Y la emperatriz. Mira, la emperatriz y el emperador. Sin embargo, no se están mirando, ¿vale? Bueno, yo he colocado las cartas al azar, no siguen ninguna estructura. Si estuviesen así, ya sería la monda, ¿vale? Pero yo de antemano ya quería colocar la última carta aquí. Igualmente, como resultado, no significa que te vayas a discutir con nadie, porque tampoco veo aquí sumamente conflicto, ¿vale? Pero tienes equilibradas las dos energías, que por un lado es el divino masculino, que es la acción, y por otro lado tienes el divino femenino, que ya es más el cómo nos nutrimos, la intuición, la espiritualidad, ¿vale? Entonces está todo como muy, muy equilibrado. Tienes una lectura que te habla mucho de equilibrio. La fuerza equilibra su fuerza interior también para no dejarse llevar, como te decía antes, por emociones excesivas, ¿vale? La templanza es la carta de equilibrio por excelencia. Luego tienes, ya te digo, por un lado el yin y por el otro lado el yang, ¿vale? Entonces, ya te digo, te habla de mucho, mucho equilibrio.
Entonces, para mí lo más importante en tu mes de marzo 2025 es que tú estés superando algún obstáculo que ya está presente en tu vida, que actualmente está presente en tu vida. Para mí este 3 de espadas es algo puntual, pero ya te digo, tampoco le doy mucha relevancia porque es como la única carta que tienes ahí un poco medio conflictiva, ¿vale? Pero no deja de ser un arcano menor, tampoco está mal rodeado. Entonces es muy importante superación de obstáculos que tú tengas. Y aquí sí que ya tenemos el signo de Tauro, también se dice que es Libra, la emperatriz, ¿vale? Muy importante, independientemente del equilibrio divino masculino, divino femenino, bla, 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 la emperatriz está sembrando, está gestando y está sembrando lo que va a recoger más adelante. Entonces, reitero que tienes un muy buen trabajo aquí de crecimiento personal. También puede ser crecimiento profesional, pero claro, tú como persona rica en emociones, en conocimiento, lo aplicas en lo que quieras conseguir a nivel de trabajo, en lo que quieras conseguir a nivel de crecimiento personal, reitero, ¿vale? Entonces, fíjate, ella está rodeada de abundancia. Entonces, la emperatriz también es esa creatividad pura y dura, lo que te he dicho antes, ¿no? Que sentía que esta sota de bastos podía llegar a ser emperador, pero es que también puede llegar a ser emperatriz, que es la parte más creativa y más fructífera. No es tan cuadriculada como un emperador, que es más la estructura de lo que es correcto y de las cosas que se hacen bien, ¿vale? Y en la base de la baraja tienes la suma sacerdotisa, que también te está ofreciendo esa granada, que representa la feminidad, que representa también el yin, que también está muy relacionado con el tema de lo divino femenino. Y reitero, divino femenino no es mujer, es su intuición, ¿vale? A ver, la suma sacerdotisa es pura intuición por un lado y pura sabiduría por otro lado. Ella también tiene esas dos partes de luz y oscuridad, ¿no? De saber ver en su interior y en el interior de los demás y de saber discernir lo que sucede también a su alrededor, ¿vale? Tiene tanto esa parte interior rica como esa parte también exterior rica y saber ponerlo en práctica, ¿no? Muy importante la palabra práctica, porque la suma sacerdotisa es súper experta en lo que sea. Incluso si estamos hablando de exámenes, si estamos hablando de formación, lo que sea, o sea, es la carta de los estudios por excelencia, porque es súper experta, ¿vale? Es una suma sacerdotisa, no es una estrella, que quizá está iniciando, ¿vale? Entonces, como consejo te está hablando de dejarte llevar mucho por tu intuición y por tu sabiduría interna, refiriéndose también a experiencias anteriores que tú hayas tenido en estas circunstancias, de sea cual sea el reto al que tú actualmente te estás enfrentando y, como te digo, vas a estar superando en el mes de marzo 2025. Vamos a ver qué te dicen los animalitos por aquí. ¿Qué te dicen los animalitos? Palabras clave. Mira, transformación. La transformación es hermosa. ¿Y por qué no? Al fin y al cabo, la templanza, lo que te decía antes, es transmutar energías. Tú puedes transformar lo positivo en negativo. Y viceversa, lo negativo en positivo. Pues aplicando del por qué me está pasando esto que yo ahora mismo considero negativo, ¿cómo lo puedo transformar? Vale, el aprendizaje, ¿vale? Saco este aprendizaje o veo que esto tenía que ser así porque si no a futuro hubiera sido mucho peor, o veo que esto me ha salvado de esto otro. Mira, el espíritu de la tortuga, lento pero seguro. Y además tienes energías que no son súper mega rápidas en la lectura, sino que te están hablando de ir lento pero seguro. El emperador es tranquilo, la templanza también, son cartas más bien, los arcanos mayores que te han salido son todos estáticos. O sea, sí que representan algún tipo de sucesos, es decir, por ejemplo, la templanza fluye, la templanza se mueve, pero no son cartas de velocidad como podría ser el loco, el carro, ¿vale? Tienes el espíritu del armadillo, establece límites saludables.
Y el armadillo, al fin y al cabo, ¿por qué tiene esa piel tan gruesa? Porque se protege, ¿vale? No es que te escondas, es, tal como te dice la carta, saber decir basta en el momento que tú sientas, ¿vale? Establecer límites saludables no es mandar a la fregada. Lo digo así porque si lo digo de forma, como se dice en España, suena peor. Mandar a tomar viento no es mandar a tomar viento a nadie. Es el establecer límites saludables es, bueno, dejar claro por activa o por pasiva, este es tu sitio, este es el mío, ¿vale? Sobre todo cuando sientes pues que la energía de la otra persona te sobresatura. Mira, siento que te quieren sacar esta. Y te salió la turquesa. Vamos a ver qué te dice el oráculo sobre la turquesa. Y es la carta número 56. Aquí. Te voy a leer. La turquesa nos enseña la belleza de la totalidad, nos ayuda a honrar y reunir todas las piezas de nosotros mismos para que alcancemos a ver la magnificencia, sí, en el collage único que conformamos. La meditación con esta piedra nos ayuda a venerar la globalidad de nuestro ser incluso cuando otros no lo hagan. Así que si puedes conseguirte una turquesa, aunque sea pequeñita. Hay gente que dice que, por ejemplo, esta carta ya tiene la energía. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que este cuarzo tiene la energía del cuarzo, pero no un papel con el cuarzo, ¿vale? Para eso están los cuarzos, si no yo no tendría piedras, las imprimiría todas, entonces yo no estoy de acuerdo con eso. Tampoco se trata de que tengas que coleccionar todas las piedras que yo te vaya diciendo en los interactivos cada vez que te saque un oráculo, pero si te puedes conseguir la turquesa, si chiquititas son baratas, ¿vale? Los cantos rodados que se llaman en pequeñito, la llevas contigo o en un colgante o en una pulsera de chip de turquesa también, son muy baratas. Si te lo puedes conseguir, pues mejor. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice la gente, bueno, otros vídeos que he visto que dicen, imprímelo porque tiene la energía. Lo siento, no lo siento así. Siento que hay que tener la piedra física para que te transmita esa energía, ¿vale? Esto es lo que tengo para ti, grupo número 1. Espero haberte ayudado. Regálame tu like y tu comentario, que tanto me ayudan a mí. Suscríbete, activa la campanita para enterarte cada vez que subo un nuevo vídeo y que estoy en directo. Te mando 1000 bendiciones y que estés muy bien. Bye, bye. Grupo número 2, tú que escogiste el citrino, ¿cómo estás? Vamos a ver tu lectura para el mes de marzo 2025. Vamos a ver también cartas de oráculo con espíritu animal y una piedra o cristal que te estará recomendando para llevar contigo el oráculo del espíritu cristal, para que lo lleves contigo el mes de marzo 2025. ¿Ok? Vamos a ver qué te dice tu lectura de tarot. ¿Qué te dice el tarot interactivo para Pauline? Vale, esta quiere caerse. Mira, te salió perspectiva, que representa el colgado. Fíjate cómo es una perspectiva bastante más elevada. Es lo que siempre digo con el colgado, ¿no? El tratar de ver las cosas desde otro punto de vista. En este caso, más elevado, por encima. Es como el ejemplo que siempre pongo de... Imagínate que tú le explicas este problema. Imagínate que tú tienes un problema, ¿vale? Necesitas consejo. Y necesitas, obviamente, verlo desde otro punto de vista. Imagínate, si no se lo puedes explicar a nadie, que tú explicas ese problema. Explícatelo a ti misma al espejo o a ti mismo, ¿vale? Explícatelo al espejo y qué consejo te darías. Porque lo tienes que ver desde otra perspectiva, nunca mejor dicho, ¿vale? Así que al fin y al cabo la perspectiva no es más que un viaje por nuestra mente buscando los recónditos desde otro tipo de lógica, podría ser. Si bien
suele ser una carta un poco de iluminación el colgado. Fíjate que está por encima, en este tarot está por encima de las nubes, los globos que representan esa nueva perspectiva, está por encima de la mente como tal, ¿vale? Entonces es buscar otra lógica, pero también buscar en tu interior la propia intuición, tu propia intuición, ¿vale? Pararse 100%, o sea, pararse 100%, pararse realmente, pararse no me refiero a levantarse, me refiero a parar, stop, para. Piensa y siente. Eso es lo que te dice el colgado, la perspectiva. Sea lo que te esté sucediendo este mes de marzo 2025 o ahora para aplicarlo en marzo 2025. Vamos a ver más cartas para ti. ¿Qué más te dice el tarot? Mira, despertar. Awakening. Despertar, el juicio. No deja de ser una carta también de darse cuenta. Yo creo que va muy de la mano con la perspectiva, con el colgado, para darte cuenta de algo, ¿no? Es incluso como recibir guía divina. Por ejemplo, si a ti te cuesta recibir mensajes de tu intuición, de tu yo superior, del universo, intenta varios métodos, ¿vale? Intenta acordarte de los sueños, intenta, por ejemplo, yo donde recibo muchos mensajes es en el duerme vela. El duerme vela es justo antes de quedarme dormida, es en ese momento en el que me estoy quedando dormida pero todavía estoy consciente, o sea, no estoy 100% con Morfeo todavía, ¿vale? Sino que estoy ahí y ahí he recibido varios mensajes que luego he comprobado, es como una voz que me habla y he comprobado que era tal cual, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, tengo ese método. Tú puedes aplicar el que sea, a lo mejor te viene en la ducha, no sé, ¿sabes? Son también como momentos de inspiración, ¿por qué no? Sea como fuese, es un momento de darse cuenta de algo. Entonces, gracias a cambiar tu perspectiva, ver las cosas desde otro punto de vista totalmente diferente, desde otro ángulo, te das cuenta de algo importante este mes de marzo de 2025. Es todo mucho a nivel de crecimiento personal y espiritual también. Son dos cartas muy espirituales, son dos arcanos muy espirituales, tanto el colgado como el juicio, ¿vale? ¿Qué más te dice el tarot? Mira, tienes el 9 de oros. El 9 de oros es libre. El 9 de oros no necesita nada de nadie. Tiene su zona segura, como este colibrí o pajarillo que va a su casita de pájaros, ¿no? Pero es independiente, es libre, no necesita ni la opinión ni el pensamiento de nadie, ¿vale? Que sí, que está muy bien tener diferentes opiniones y, como no, perspectivas, que de eso va la lectura, ¿no? Pero al fin y al cabo lo tiene todo, o sea, es como que tú seas también consciente de que tienes las herramientas para actuar y de que no permitas que nada ni nadie te intente cohibir, ¿vale? Ni con sus opiniones, ni con sus acciones, ni nada. Es que siento también que tú puedes estar recibiendo un mensaje muy importante o ese despertar que tengas haciendo referencia a si alguien te ha intentado influir de una u otra manera. No importa si es positivo o si es negativo, pero tienes que saber discernir si te estás dejando llevar por la opinión de otra persona, sea lo que acontezca para ti en estos momentos o a futuro, o si realmente estás actuando 100% desde tu libre albedrío, ¿vale? Así que muy importante esto también con el 9 de oros. ¿Qué más te dice el tarot para este mes de marzo 2025 para ti? Tienes el 7 de espadas y es lo que te he dicho antes, si alguien te intenta influir, y yo creo que tú este mes puede ser que estés desenmascarando a alguien. Y esto no significa que lo desenmascares a nivel público, que tengas que dejar a nadie en evidencia ni nada, pero que a ti la sombra de la duda que te persigue o que te ha estado persiguiendo sobre alguien se te va a iluminar este mes de marzo de 2025. Es decir, si tú tenías la sombra de la duda
para con alguien, es decir, esta persona no sé si es honesta, esta situación no sé si está 100% clara, me tengo que leer a lo mejor todo el contrato, ¿sabes? Se te va a clarificar, porque ya te digo que el juicio es ese despertar, ¿vale? Así que también lo que te estaba diciendo, que no dejes que nadie te influya, ¿vale? Porque aquí lo que puede ser es que el tarot te está recomendando, o tus guías o el universo te están recomendando que actúes por tu propia cuenta, que aquí si te estás asociando con alguien, esa persona probablemente va a mirar más por ella, con este 7 de espadas obviamente, que por ti o que por ambos, si estamos hablando de socios, ¿vale? Incluso puede ser pareja, ¿eh? Puede ser que a lo mejor tú estés despertando de que estás demasiado influida o influido por tu pareja y que llevas tiempo no siendo tú mismo o no siendo tú misma, ¿vale? ¿Qué más te dicen? Tienes, mira, este es el rey de espadas, que te habla también de conocimiento y te habla también de transformación, y para mí es a lo mejor poner un límite. El rey de espadas como tal, no sé si es el rey o es la reina, pero bueno, creo que es el rey, sí. El rey de espadas como tal no necesita dar explicaciones, ¿vale? Con esto no te quiero decir que cojas y hagas ghosting. No, enfréntate al problema que tengas que enfrentarte, pero vale más una acción que 1000 palabras, vale más un acto que 1000 palabras, ¿vale? Entonces, si bien una reina de espadas sí que suele decir y hablar, e incluso a veces puede ser cargante, el rey de espadas como tal no habla mucho, hace y para mi perspectiva en esta lectura, mi intuición lo que me dice es que marca límites saludables, ¿vale? ¿Qué más tienes? Mira, otro 9 y el 9 de copas. Fíjate que por un lado te está saliendo lo que es la abundancia, porque no, tanto el 9 de oros como el 9 de copas es abundancia, es también el hecho de que tú no necesitas nada de nadie, ¿vale? El hecho de querer compartir también, y por otro lado es un poco como más el suceso en sí, ¿vale? Reitero, o sea, todo va si tú sigues estas recomendaciones del tarot, que también quieras que no, te están recomendando pues cambiar la perspectiva, ir un poco más a tu aire, no contar tanto con la opinión de otras personas, sobre todo si son dudosas, etc. Fíjate que al final tú tienes como esa especie de satisfacción, ¿no? El 9 de copas no deja de ser como... Fíjate aquí los huevos de oro, ¿no? Porque pues es la gallinita de los huevos de oro, y esto representa pues algo muy valioso para ti, ya sea tanto a nivel, puede ser a nivel material como a nivel profesional, como a nivel de crecimiento personal y o espiritual, ¿vale? Entonces es algo muy valioso para mí que ese 9 de copas a nivel de crecimiento personal o evolutivo es algo muy valioso que tú tienes, y que te están diciendo también que seas selectivo o selectiva a la hora de compartir eso, ¿vale? Y me refiero a algo valioso como valores, no tiene por qué ser solo material, ¿vale? Algo tuyo, algún valor. Todo el mundo tenemos algo de valor en nuestra personalidad, ¿vale? Mira, si es que la clave la tienes tú, el mago, y el mago manifiesta como tal. Aquí están todos los elementos, ¿vale? Tú tienes las herramientas necesarias, el conocimiento necesario para dirigir tu vida, dirigir cualquier situación tuya propia. Y al fin y al cabo todo te está diciendo que no te dejes de influir por terceras personas de dudosa... ¿cómo sería? Bueno, como de dudosa personalidad, pero personalidad no es la palabra, ¿vale? De dudoso criterio podría ser. Siento también que está muy bien aspectado el hecho de que este mes, si no tienes contrato, puedas firmar contrato, ¿vale? Tanto el mago como el rey de espadas, las llamadas, si vamos a un nivel mucho más práctico y no tan evolutivo, puede ser que estés o siendo contratado, más que renovarte contrato para mí es trabajo nuevo o
contrato desde cero, obviamente, o recibiendo algún tipo de beneficio adicional que representa mucha abundancia. Y siento también como que confían mucho en ti para... Perdón, que me salió un gallo. Que confían mucho en ti para que tú... O sea, confían en tu criterio, ¿no? Confían en que tú tengas, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Actitud propia. Es cuando... Iniciativa, ¿vale? Hay jefes que les gusta que tengas iniciativa y hay jefes que no, ¿vale? En este caso yo creo que valoran mucho tu propia iniciativa, que no te tengan que decir, oye, esto hay que hacerlo y esto, ¿sabes? Entonces creo que eso es un valor añadido que tú tienes, un valor agregado. Mira, la muerte. Muerte y renacimiento. Y esto no deja de ser, pues, un proceso transformador, ¿vale? Al fin y al cabo, todo el proceso que tienes aquí para este mes de marzo de 2025 es bastante transformador, porque no es poco tener el colgado y el juicio y el mago como... pues como cartas que ya nos dan mensajes muy potentes. Entonces, ya al cambiar tu perspectiva estás transformando algo. Entonces, siento que vas a transformar tu realidad. Sería como un salto cuántico que tú estás dando este marzo de 2025. De estar en una situación, pues, como a lo mejor condicionado o condicionada, reitero, por la opinión de otras personas o por las mismas circunstancias, a poder darle unas vueltas a esa situación y darle un giro, ¿por qué no? Darle un giro y sería como darle muerte a esa situación para volver a es como un poco de reinicio también, ¿vale? Es una transformación al fin y al cabo. Así que tienes una lectura muy chula. Vamos a signos que tienes también. Muy marcado Escorpio y Géminis, Libra o Acuario. Mira, se te giró esta cuando la estaba cogiendo. Actúa como si. Actúa como si. Bueno, creo que está mal traducido. Creo que es de las primeras ediciones que sacaron que hicieron un trabajo pésimo de edición. Al fin y al cabo, el camaleón lo que está haciendo es adaptarse, ¿vale? Así que te habla también de ese proceso de adaptación. ¿Qué más te dicen los animalillos? Toma la iniciativa, te lo he dicho antes, no tengo mucho más que decirte sobre esta carta, pero es toma la iniciativa, el espíritu del ciervo. Y el espíritu del cuervo, co-crear con el espíritu, co-crear con el universo. ¿Qué es lo que tú quieres manifestar? ¿Qué es lo que tú quieres crear? Acuérdate que tienes el mago aquí, que también nos habla de esto. Y ahora por último vamos a ver qué cristal te recomienda el oráculo para que lleves contigo este mes. Yo te voy a aclarar que yo no estoy de acuerdo con lo que dice mucha gente de, por ejemplo, si te sale amatista, ¿vale? Pues imprime una amatista de una foto que tengas en internet y ya tienes la energía. No, ¿vale? Yo no lo siento así, yo lo siento mucho. A mí no se me va a quitar el hambre si me imprimo un bollicao. No me lo puedo comer, ¿no? Pues lo mismo es este cuarzo, ¿vale? Este cuarzo tiene una energía. No porque la imprima tiene esa energía, tiene, ¿sabes? O porque me la imagine. Irradian energía, tienen una energía. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. Ahora bien, ¿te tienes que comprar todas las piedras que yo te diga? No, si no conectas con eso, pero si te sale una piedra común, fácil de encontrar y te quieres comprar una pulserita de chips, por ejemplo, de esa piedra, pues son muy baratas, ¿vale? Y vamos a ver la piedra que te sale. Mira, madera petrificada. Es común que lo sepas, existe la madera petrificada. El kit de la cuestión es que la madera petrificada suele estar, es un fósil, ¿vale? Pero suele estar también como en esferas o en piezas grandes para que se vean cómo es por dentro, ¿vale? Pero es un fósil.
Pero vamos, que si no conectas, a lo mejor tú conectas con otra piedra o con otro fósil. Es la carta número 39. Igualmente te voy a decir la energía que tiene este fósil, ¿vale? Y te dice, la madera petrificada nos enseña a ser pacientes y a reconectar con la sabiduría de la naturaleza. Puede serle útil a los que ven el mundo como algo basado en lo material. La meditación con la madera petrificada también nos ayuda a explorar y hacer limpieza de patrones ancestrales que llevamos en el ADN. Esto es lo que tengo para ti, grupo número 2. Espero haberte ayudado. Déjame tu like y tu comentario que tanto me ayudan a mí. Suscríbete y activa la campanita para saber cada vez que estoy en directo y que subo un nuevo video. Te mando mil bendiciones y que estés muy muy bien. Bye bye. Hola, hola, grupo número 3, ¿cómo estás? Tú que escogiste la amatista, vamos a ver qué te trae marzo 2025, qué llega a tu vida, en qué debes enfocarte. Va a ser una lectura intuitiva, ¿vale? Tienes también mensajes del espíritu animal y una cartita, wow, con un cristal que te estaré recomendando, ¿vale? Vaya, vamos a ver. Quieren salir solas. Genial, mejor. Vale. Tienes un 7 de espadas. Con la estrella las voy a colocar tal y como he colocado las otras. Tienes el caballero de copas. Espera, el emperador. El caballero de copas. Cuatro de espadas. Me parece que muchos de vosotros vais a tener que tomar una decisión, vosotros o vosotras, ¿eh? Porque aquí estáis como un poco en la duda de si me fío o no me fío de esta persona o de esta situación. Por un lado está lo correcto, por otro lado está algo también como que parece, algo o alguien que parece como muy dulce con ese caballero de copas. Hay ilusión también, pero siento que tenéis que meditar mucho alguna situación, poner en orden ideas, pensamientos, emociones, tomaros a lo mejor también un descanso de algo o de alguien puede ser. A ver, la carta de la estrella no deja de traerte ilusión y también de decirte que tú brillas y que tú puedes brillar también si haces las cosas de una manera, ¿vale? De cierta manera, porque el emperador al fin y al cabo hace las cosas de una manera correcta. Pero me da que pensar que ese 7 de espadas es un poco, a lo mejor como que no te fías 100% de algo. Tienes la carta de la fuerza. Y tienes el 2 de oros. Las estrellas son oros, las lunas son copas en este tarot. ¿Vale? Por eso tienes el caballero de lunas y las estrellas que, reitero, son oros, ¿vale? A ver, en el centro de la lectura tienes la fuerza y al fin y al cabo es actuar con inteligencia, ¿vale? No dejarte llevar por las emociones. Creo que tendrás mensajes también para ti en el grupo número 1, así que después ve a verlo, porque una de las cartas principales era la carta de la fuerza. Pero no deja de ser una situación en la que se te requiere de que tengas mucha calma, mucha tranquilidad a la hora de actuar. Es como piensa mucho las cosas antes de actuar o antes de decidirte con esa persona, con ese trabajo, con ese posible contrato, proyecto. Si bien no hay malas intenciones, es que al fin y al cabo un 7 de espadas no deja de ponerte un poco de barrera por el medio, pero puede ser tu propio pensamiento, tu propia desconfianza, ¿vale? Porque aquí no lo veo tampoco como algo... No está aspectado de una manera completamente negativa. No puedo decirte que porque tengas un 7 de espadas aquí hay alguien que 100% te va a traicionar. A ver, sí que es cierto que ese emperador pues puede tener la tendencia a barrer para casa, ¿no? Como aquel que dice, es un poco que puede tener la tendencia a decir, sí, o sea, yo te ofrezco el contrato de tu vida o la relación de tu vida, pero al fin y al cabo pues también
a veces me voy a poner yo como prioridad. Eso lo suele hacer un jefe, lo suele hacer un emperador, pero también lo puede hacer una posible pareja en tu vida, ¿vale? ¿Por qué me viene a la mente temas de parejas? Más que nada por este caballero de copas, ¿vale? Pero creo que tienes que escuchar si realmente conectas o te late esa persona o esa situación. Cuando digo que te late es, a ti te puede gustar mucho alguien, ¿vale? Y esto es así, a mí me ha pasado, ¿vale? Me gusta mucho esta persona, pero en el fondo hay una vocecilla que yo la ignoro, pero que me dice, es que esta persona quizá no es para ti, ¿sabes? No porque no esté yo a la altura de esa persona, sino porque se le está viendo, o sea, se le ve que mira por su propio interés, ¿vale? Tampoco te digo que tenga nada de malo, pero claro, cuando tú empiezas una relación del tipo que sea, lo que quieres es compartir, lo que quieres es un toma y daca. Y a mí el 2 de oros no me representa toma y daca, ¿eh? A mí el 2 de oros me representa intentar hacer un poco de equilibrios. Intentar valorar las situaciones desde dos puntos de vista, desde arriba y desde abajo. De izquierda a derecha, no importa, ¿sabes? Entonces, creo que lo más potente que tienes este mes es si te quedas con algo que te hace muchísima ilusión o lo meditas un poco más. Es más, siento dos situaciones. Una que parece que es como wow, lo más grande que yo he estado deseando siempre. O más que deseando es, me ha llegado algo muy grande, pero también me ha llegado algo que parece más discreto, que no es tan grande, que parece más humilde. Grande me refiero de grandioso, ¿vale? Parece más humilde, pero que siento como que te aporta mucha más calma, ¿sabes? Para mí es un poco como que no te dejes deslumbrar por lo grande que pueda parecer esta situación con este emperador y con esta estrella. Entonces es un poco esas dos situaciones diferentes. No sé por qué lo veo como dos situaciones diferentes. Mi intuición me dice que son dos situaciones diferentes y que vas a tener... A ver, que antes de escoger pienses bien, que te rijas por esa fuerza y que valores bien todas las circunstancias, ¿vale? O sea, todo. Lo que tienes en contra, lo que tienes a favor, ¿vale? Entonces... No está mal aspectado el emperador con la estrella, un poco por ese 7 de espadas, ¿vale? Pero por muy buena que sea la estrella, está condicionada por este emperador que al fin y al cabo es bastante egocéntrico. Y no hablo solo de personas, puede ser una situación como que no es muy leal o que no late mucho contigo o que va un poco puede ser que vaya un poco en contra de tus principios. Porque veo que no te late, no porque el emperador haga nada malo, sino el emperador es lo más correcto que hay, pero también es sumamente mental y frío muchas veces. Piensa que es la energía del yang, ¿vale? Es totalmente lo contrario a la energía del yin que podemos tener aquí, que es mucho más intuitiva, ¿sabes? Entonces, claro, todo depende a la grandeza a la que tú aspires, ¿vale? Si este tipo de grandeza con el emperador y con la estrella a futuro te puede traer no arrepentimientos, pero sí dudas de esto no late mucho con mis principios, o prefieres pasar un poco más desapercibido o desapercibida con una situación más hostil, iba a decir, pero no es hostil. El 7 de espadas es hostil. Con una situación más... jolín, que lo he dicho antes, pero no me sale la palabra. Humilde, ¿vale? Y humilde no es de pobreza, es una energía como tal. Pasar un poco más desapercibida, pero como... O una situación que pasa un poco más desapercibida, pero que te late mucho más, que te aporta mucha más calma. Todo depende, ¿vale? Todo depende de obviamente, de que no haga cosas horribles ese emperador, esa situación. Para mí que es algo a lograr. Yo creo que tú tienes que plantearte si realmente quieres
100% brillar ya, porque es como si aquí se te diera algo muy rápido, o esperar un poco más y hacer las cosas de otro modo, o pasar, reitero, pasar a lo mejor desapercibido o desapercibida, ¿vale? Sea como fuere, es poner en una balanza lo que te puede aportar, ¿sabes? Es a lo mejor como ganar mucho dinero, pero, por ejemplo, imagínate que a mí se me da la oportunidad de ganar muchísimo dinero en una fábrica donde se hace foie, ¿vale? Sé que es un ejemplo extremo, pero para que me entiendas. Yo estoy totalmente en contra del foie, porque lo que le hacen a los patos. Luego dicen, sí, los pollos también. No es lo mismo, porque a los patos, lo que le hacen a los pobres patos, o sea, es... No lo mires en internet. Pero vamos, se trata de explotar su hígado a base de obligarlos a comer para después que salga el foie de buena calidad. Foie, foyer, paté, yo qué sé, como sea, ¿vale? Pero... O estoy en un puesto de más bajo rango, pero estoy contenta con lo que hago porque a lo mejor solo estoy vendiendo ropa y no hago daño a nadie, o estoy vendiendo fruta. Vale, te he puesto ejemplos extremos porque tampoco está del todo mal aspectado el emperador, pero sí que puede ser que a largo plazo tú tengas ese tipo de duda. Entonces, bueno, sea como fuere, no tomes decisiones precipitadas porque sí que siento que te vas a sentir un poco en esa dinámica de, uy, ¿qué hago? Me quedo, o incluso puede ser personas, ¿vale? Esta persona que me lo da todo, que tiene todo, que es adinerada o adinerado, ¿sabes? O esta persona que se ve más humilde, pero que también es humilde de espíritu, porque también, ¿sabes? Es como más cariñosa, más romántica, quiere ir más despacio, mientras que el otro puede llegar a ser a lo mejor intensito, que sí que te puede hacer brillar, pero es que... Bueno, esa es la situación. Te lo he aplicado a varias circunstancias, pero podría ser cualquiera, ¿vale? Ahí ya depende de tu criterio y de lo que tú quieras. Pero no te dejes llevar solo por la emoción y no te dejes que te deslumbra porque no es oro, que te deslumbre porque no es oro todo lo que reluce, ¿vale? Y es tal cual. Es un poco lo que te está diciendo la lectura. Mira, 8 de copas. Es que al fin y al cabo te está diciendo qué dirección vas a tomar. Es que como consejo te está diciendo que te alejes de todo aquello que no te late, que te distancies de todo aquello que no te resuena, que no te haga vibrar en positivo, que no te llena, que no te satisface, que no te hace sentirte realizado o realizada, ¿vale? Vamos a ver qué te dicen los animalillos también. Y es que el 8 de copas es eso. Puedes ir en una dirección o puedes ir en otra, pero tiene más la tendencia como a dejarlo atrás. Mira, siempre hay suficiente. Y esto creo que va muy relacionado con lo que te he comentado aquí de esta supuesta abundancia con el emperador, ¿vale? Porque, claro, puedes tenerlo todo, pero ¿a qué costo? ¿Sabes? O puedes tener más dinero, ¿a qué costo? O puedes brillar, pero ¿a qué costo? Y es como que siempre hay para todos, o como que siempre, como que te puede llegar también tu momento en otras circunstancias mejores, ¿no? El espíritu del cerdito utiliza tu mente de manera adecuada. Te está reiterando lo que ya te he dicho. Qué cookie el cerdito con sus alitas. Y el espíritu del búfalo el universo abundante dará. Tal cual, es todo lo que te he dicho. O sea, te hablan de abundancia, te hablan de que es un poco como que no te des prisa, ¿sabes? O que no tengas esa prisa de decidirte por algo que a futuro puede ser que te haga dudar. Y vamos a ver qué cristal te recomienda el oráculo. No sé si creo que ya lo he dicho al principio. Bueno, no sé si lo he dicho, pero yo no estoy muy... Lo he dicho en las otras dos opciones, pero no sé si lo he dicho en esta opción. Que como que yo te recomiendo un cristal, el oráculo te recomienda un cristal y hay gente que dice imprime la imagen en internet y ya tienes la energía. Yo con eso no estoy nada de acuerdo porque es el cristal el portador de la energía, no el papel de la impresora, ¿vale?
No es lo mismo que yo me ponga este cristal en la frente para meditar, o yo que sé, o en el ombligo, en el chakra del plexo solar, que me ponga un papel impreso. Para mí, lo siento mucho, pero si existen los cristales es por algo, ¿vale? Entonces, dependiendo del cristal que salga, tú decides si comprarlo o no, pero que existen opciones muy baratas como los cantos rodados más pequeñitos o una pulsera de chip que siempre puedes llevar contigo y que son muy baratas, ¿vale? Y te salió la lepidolita. Yo tengo varias lepidolitas aquí, no es cara, ¿vale? Y el número 38, ¿qué te dice? En base a la lepidolita. Te dice que la lepidolita es la piedra de referencia para los momentos de estrés. Nos enseña a bajar el ritmo y a cuidarnos. Aunque es útil en la meditación, esta piedra es igualmente efectiva dentro de la bañera mientras nos ponemos en remojo, nos tomamos un té y nos relajamos. Así que si puedes conseguir lepidolita, ya sea, como te digo, en pulsera de chip o en colgante pequeñito, que te lo puedes permitir, cómprate una piedra más grande y la metes en la bañera. Recuerda cargarla, recuerda limpiarla y cargarla antes y después de usarla, ¿vale? Esto es lo que tengo para ti, grupo número 3. Espero haberte ayudado. Déjame tu like y tu comentario. Te mando 1000 bendiciones y nos vemos muy pronto. Que estés muy bien. Bye, bye.